Hoy simplemente quiero compartir una palabra que le he puesto como título y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque yo sé que hasta ahora a todos ustedes les da hambre. Eh, el título que le he puesto es A Media Noche. Diga conmigo, a medianoche. Cuando era pequeño íbamos de vacaciones a la casa de mis abuelos que quedaba en un pueblo muy recóndito, muy apartado. Posiblemente pasaban 1 o 2 carros al día en todo el pueblo. Era un pueblo pequeño y en el día era todo alegría. En el día, mientras había luz, la luz del día, jugábamos todo el día en la calle, era muy seguro. Pero cuando llegaba la noche, wow, Adrián y yo nos tocaba en un cuarto y nuestras tías nos decían: duérmanse ahí en ese cuarto, ustedes dos se lo preparamos. Y nosotros con Adrián nos mirábamos. Por fuera queríamos ser valientes, pero por dentro estábamos temblando. Y nos mirábamos y bueno, listo, nos quedábamos con los ojos cerrados, tratando de dormirnos. Y pasaba 1 hora y a la hora él me decía: ¿ya se durmió? Y yo: no, yo no he podido dormirme. Y él: no, yo tampoco, tengo mucho miedo. Entonces nos tocaba pararnos a la medianoche y nos íbamos a la cama de alguna de nuestras tías. Tía, tenemos miedo. Yo era el mayor, entonces yo muy valientemente le decía: Adrián, vamos allá, tú vas a esa cama, yo voy a esta cama. A medianoche a veces pasan cosas que uno no se espera. Los ruidos, los sonidos que en ese momento pasaban nos llenaban de miedo. Los gatos pasaban por encima de la casa y empezaban a llorar como bebés. Si usted no ha escuchado eso, desde ahí quedé traumatizado y dije: nunca más voy a tener un gato en mi vida, en mi casa. Creo que por eso no tengo mascotas. Pero muchas veces esa medianoche se presenta en nuestra vida y son situaciones que vienen, que son situaciones difíciles. La palabra que la pastora daba hace unos momentos hablaba de que venía un nuevo tiempo, y yo creo que este es un nuevo tiempo y va a venir un nuevo tiempo para ti, pero viene a veces después de en donde experimentamos la medianoche. Job, por ejemplo, venía muy bien toda su vida, estaba súper bien, pero de un momento a otro perdió todo lo que tenía. Y cuando vienen sus amigos no lo ayudaron. Sus amigos le dijeron: no, ya mire, Dios se olvidó de usted. Uno de ellos le dijo: más bien, más le vale renegar de Dios y olvidarse, porque ya usted perdió todo lo que tenía. Pero Job, la respuesta de él me impacta. El versículo 15 del capítulo 13, Job responde y les dice: aunque él me matare. Bueno, Job está un poco más radical. Aunque él me matare. La segunda parte es la que es más impactante. Dice: en él está mi esperanza. ¿Puedes decirlo conmigo? Di: en él está mi esperanza. Pon tu mano en tu corazón y di: en él está mi esperanza. Hoy me gustaría preguntarte: ¿qué hora del día es para ti? De pronto estás muy cerca de la medianoche. De pronto estás pasando por ese momento en donde es la medianoche para ti. De pronto, aunque está al mediodía y plena luz, pero sientes que estás pasando por un momento en donde el enemigo está queriendo frustrar el plan que Dios tiene para ti. Hoy quiero hablar del pasaje de Hechos capítulo 16, en donde Pablo y Silas salen a predicar. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Van a una ciudad que se llama Filipos. Pasan primero por una ciudad que se llama Derbe, después otra que se llama Listra. En Listra pasa algo sobrenatural, y es que un joven llamado Timoteo se une al viaje, se une a ellos para ir a predicar la palabra. Era hijo de un hombre griego, una mujer que era temerosa de Dios, de buen testimonio. Ella dice: miren, mi hijo es un hombre de testimonio, llévenlo con ustedes. Timoteo dice: llévenme. Pero Pablo sabía que él era de padre griego, entonces dice: bueno, para que puedas ir en nuestro viaje tenemos que circuncidarte. Él dice: no hay problema. Y Pablo lo ama tanto que lo hace en el momento y lo lleva al viaje. Van después a otras 4 ciudades más, hasta que resultan en esa ciudad que se llama Filipos. Cuando llegan allí a esa ciudad, todo aparentemente iba excelente.
Hechos capítulo 16 en el versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Era un momento excelente para los discípulos de Jesús. Era un momento excelente para Pablo y Silas, que estaban predicando la palabra. Ellos se miraban el uno al otro y decían: wow, gracias a Dios, vamos súper bien. Mira todo lo que ha pasado. Pero en ese momento, versículo 16 y 17 dice que mientras ellos estaban allí, iban hacia el lugar de la oración, habían encontrado una mujer que se llamaba Lidia, que ella tenía una casa grande y dijo: ustedes se tienen que quedar en mi casa. Ella se queda allá, ellos se quedan allá, perdón. Y cuando están ahí, dicen: es la hora de ir a la oración, vamos. Cuando van a la oración, el versículo dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una mujer, una joven que de la nada empieza a gritar y a decir una verdad acerca de ellos. Ellos son siervos de Dios. No sé si le ha pasado, pero en algunas ocasiones uno está tratando de predicarle a alguien y está hablándole: no, mira cómo está tu vida, me gustaría orar por ti, me gustaría como poder ayudarte. Pero llega en ese momento una persona que tú conoces y de pronto empieza a hablarte y empieza como a distraer la conversación de lo que tú estás tratando de hablarle a esa persona. Eso fue lo que empezó a hacer esta mujer. Pero en ese momento Pablo toma una decisión y Pablo dice: ya no me aguanto a esta mujer. Versículo 18 y 19 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Cuando un momento en el que todo estaba saliendo excelente, en el momento en el que ellos estaban viendo más bendición de Dios, en el momento en el cual ellos estaban viendo más fruto, más resultado, viene el momento de la prueba. Y dice que los llevan ante las autoridades y las autoridades no tienen compasión de ellos. Dice que en ese momento, después de haberles aprendido, versículo 23 y 24 dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, después de haberlos azotado mucho. Cuando todo está bien, no sé si te ha pasado un día de esos en que tú dices: uy, gracias Dios, todo está bien, y recibes una llamada en donde hace que todo cambie. El día se convierte en noche. Un momento en donde todo está bien, pero vas al médico y el médico te dice: no hay nada que hacer. De pronto es en el carro que preciso tú vienes para la iglesia, has hecho tu célula, has servido a Dios, y en la mitad del highway el carro queda ahí parado en la mitad. Tú dices: Señor, pero ¿qué pasa? Yo oré esta mañana, yo hice el devocional, yo apliqué los 7 derramamientos, hice las 5 confesiones de la sangre de Jesús, escuché y vi la declaración del pastor. ¿Por qué pasó esto? Y voy para la célula. Yo creo que es que Dios no quiere. Hay algo que está mal acá. Eso fue lo que sucedió a Pablo y a Silas. En el momento en el cual ellos estaban viendo el mayor fruto en su ministerio, en ese momento se presenta la medianoche. Dice allí ese versículo que los metieron en el calabozo y les pidieron que los aseguraran. Esto es, número uno, porque el enemigo está asustado de lo que tú puedas hacer. Eso sucedió porque el enemigo estaba asustado de que Pablo y Silas salieran milagrosamente. Ellos no eran peligrosos, pero ellos sabían que Pablo y Silas tenían el poder de Dios. Dentro de ti está el poder de Dios, y el poder de Dios sobrepasa el poder del enemigo. El enemigo no puede tocar tu vida.
Todo iba bien. ¿Y cómo respondes en ese momento cuando se presenta la medianoche? Cuando tú vienes a la iglesia, has diezmado, has ofrendado, has asistido a la célula, has hecho todo bien, y llega el momento en donde el enemigo quiere venir a interrumpir tus planes y resultas en la cárcel en la medianoche. Cuando un hijo de pronto toma una decisión incorrecta, cuando a veces una pequeña deuda se convierte en una gran bola de nieve que tú no puedes parar. ¿Qué sucede en ese momento? Y esto fue lo que hizo Pablo y Silas, y este es el centro de este mensaje. Di conmigo, pero a medianoche. Di conmigo, pero a medianoche. Hechos capítulo 16 versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Di conmigo, pero a medianoche. Cuando hablamos de la medianoche, hablamos de lo que es el poder de la alabanza y la adoración, porque no hay mayor poder sino en la alabanza y en la adoración. Cuando tú adoras a Dios en medio de la medianoche, ahí es cuando las cosas que son imposibles para ti comienzan a suceder. Ahí es cuando Dios hace que lo imposible sea posible. Si estás pasando por la medianoche, si estás a punto de entrar en la medianoche, si estás saliendo de la medianoche, hoy es el momento en donde tú puedes decidir comenzar a adorar a Dios con todo tu corazón y decir: Señor, yo voy a alabarte, voy a bendecirte y voy a entregarte mi mejor alabanza sin importar las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a medianoche, orando, cantaban himnos. Imagínense esto: todo lo que había salido bien, y llega un pequeño momento, un pequeño desvío, y ellos resultan en la cárcel, y están allí en la cárcel más oscura, en la más del fondo, sus pies atados con cadenas. ¿Qué actitud tendrías tú y yo? ¿Qué actitud tendríamos si eso nos pasara a nosotros? Yo le diría, si yo fuera Pablo, yo hablaría con Silas y le digo: hermano, dígame la verdad, ¿usted qué hizo anoche? Hay algo usted hizo, hay algún argumento en su vida, dígame, porque por algo estamos acá. Si yo fuera Silas, diría: si ve, Pablo, mire, usted fue el que me dijo que si sirviéramos a Dios, saliéramos a predicar, que nada de esto nos iba a pasar, que Dios nos iba a cuidar. De pronto ellos dos se hubieran puesto a hablar si tú y yo estuviéramos en esa situación, diciendo: mire, pero eso le pasa a uno por servir a Dios, por ir a la célula. Entre más uno sirve, mire, y la gente quiere allá oprimirlo a uno. Mi consiervo no me quiere, no me ama, mi líder tampoco. Pero en ese momento, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Oraron y comenzaron ¿a qué? Cantar y adorar. Hay un poder que hoy quiero enseñarte, y es el poder que hay en la alabanza y en la adoración. Cuando tú aprendes el poder que hay en la alabanza y en la adoración, las cadenas se empiezan a romper, las cárceles se empiezan a abrir, tu vida comienza a cambiar. Cuando tú comienzas tu día con alabanza y con adoración, todo en tu vida cambia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Lo que hagas en la oscuridad, cuando venga la prueba, cuando venga eso, va a determinar la prueba de tu fe. Lo que tú hagas en ese momento es lo que demuestra qué es lo que hay en tu corazón. Lo que hagas a medianoche es el test de tu carácter. Lo que hagas a medianoche determina lo que hay en tu corazón. Cuando viene el momento difícil, lo que tú debes hacer es levantar tus brazos y comenzar a adorar a Dios con todo tu corazón. Debe convertirse en un estilo de vida. De pronto estás pasando por esa medianoche, de pronto estás aún a mitad del día. Hoy mi consejo para ti es: adora a Dios. Toda esta semana levántate por la mañana y lo primero que hagas es pon música de adoración, de alabanza. Busca tener esa comunión con Dios y vas a ver que las cadenas se van a romper, así como sucedió allí con Pablo y Silas. Versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas
de todos se soltaron. Eso es lo que sucede cuando tú adoras a Dios. De pronto hay algo por lo cual hoy tú tienes que adorar a Dios. Levanta tu mano si hoy tienes que adorar a Dios por alguna razón. De pronto hay algo que estás viviendo que es difícil. De pronto hay algo que se dio, que está fuera de tu control, que tú no puedes cambiar ahora en este momento, pero que te gustaría que cambiara. La única manera de cambiarlo es a través de la alabanza y la adoración. La queja no te lleva a ningún lado. La alabanza y la adoración te llevan a ver la bendición de Dios. Dice que vino un gran terremoto. Un gran terremoto va a suceder en tu vida y Dios va a cambiar lo que el enemigo quería hacer, lo va a convertir en la más grande bendición. Las cárceles se abrieron. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo el centurión, el soldado que los estaba cuidando, cuando vio que esto había sucedido? Dice el versículo 27, dice que se despertó el carcelero y él, viendo que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28 dice: pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Después de escuchar esto, ¿qué creen que el carcelero iba a decir? Uno no se imagina lo que va a suceder en el siguiente versículo, porque después de que le diga: no se vaya a matar, tranquilo, todos estamos acá. Versículo 29 dice: entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de algo que así suceda, yo me voy a matar, algo va a pasar, lo primero que digo es: uy, gracias a Dios no se escaparon. Lo primero que una persona común y corriente diría es: uy, gracias a Dios, no, yo pensé que ustedes ya estaban por allá en otro pueblo. Pero en ese momento el Señor habla a su corazón y él se arrodilla y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando ellos estaban cantando, ellos no estaban cantando para ellos mismos, sino que dice ahí el versículo que los otros escuchaban. Ellos estaban cantando, Dios los había llevado allí porque los que estaban alrededor iban a conocer de Dios. Las personas que están a tu alrededor van a conocer de Dios después de que tú lo adores. Las personas que están a tu alrededor van a conocer de Dios cuando en el momento difícil ellos te vean adorándolo. Dale un aplauso al Señor. Y termino simplemente contándoles un testimonio de mi familia. En una ocasión mi madre iba llevándonos hacia el colegio en el carro. De hecho íbamos desde el colegio a la casa, íbamos de regreso. Y íbamos por una calle manejando y íbamos más o menos unos 5 niños en el carro. Y en ese momento, mientras íbamos de camino, viene otro carro y nos golpea de lado. Fue tan rápido que la verdad la memoria pasa en solo segundos. El carro nuestro dio 2 vueltas, mi madre se salió del carro, yo tenía una lonchera nueva y Adrián rompió la lonchera con la cabeza de él. ¿Pueden creerlo? Era el momento de la medianoche. Era la medianoche. Y llaman a mi padre, él trabajaba en la empresa Coca-Cola en Colombia. Lo llaman y le dicen: su familia acaba de tener un accidente. Él dice: ok, ya voy para allá, habla con el jefe, le dice: mire, mi familia acaba de tener un accidente. Y él sale corriendo, llega hasta donde nosotros estábamos. Bueno, la escena era terrible. Adrián se había cortado toda la cara. Gracias a Dios ya el Señor lo sanó. Él era así antes, no mentiras, es un chiste. Yo, bueno, también muy golpeado, mi madre muy golpeada en diferentes partes del cuerpo. Al otro día, cuando él llega nuevamente al trabajo, el jefe le dice: bueno, ¿y cómo le fue? Y mi padre le dice: gracias a Dios, fue la mano de Dios porque pudimos predicarle a la señora que manejaba el otro carro. El jefe lo mira
Y le dice, ¿qué? Le dice, fue excelente, pudimos predicarle a esa señora. Le dice, ok, vaya, se va a trabajar. Pero unas horas más tarde el jefe lo llama y le dice, mire, yo he estado pensando en eso que usted dijo, yo necesito que usted venga a mi oficina porque necesito hablar con usted. Yo no puedo entender cómo una persona que le pasa todo eso viene acá y me dice, gloria a Dios que le pudimos predicar a esa otra persona, la persona culpable del accidente que hirió a sus hijos. No lo entiendo. Yo quiero que usted este domingo vaya a mi casa y enseñe esto, me enseñe la palabra de Dios, porque yo necesito eso. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando tú pasas por la medianoche, porque eso es lo que hace Dios cuando Dios viene a mover tu vida de alguna manera. Cuando las circunstancias se mueven, no es para que tú pases por situaciones difíciles y ya. Dios quiere que otras personas se impregnen de esa fe que hay en ti. Dios quiere darte cosas aún mayores, pero depende de ti si tienes una actitud de alabanza y adoración. En la mitad de la noche, Pablo y Silas, mientras estaban en la cárcel fría, comenzaron a adorar a Dios y Dios hizo el milagro. Si estás pasando por la medianoche hoy, ¿qué tal si tú adoras a Dios con todo lo que tú tienes? Y dices, Señor, yo sé que tú haces milagros. No importa lo que yo esté viviendo, no importa lo que esté pasando, tú tienes un propósito conmigo. ¿Qué hizo el carcelero? Versículo 33 dice, y él tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Lo mismo que intentó herirlos fue lo mismo que sanó sus heridas. Lo mismo que ha venido para herirte, eso mismo el Señor usará para sanar tus heridas, para alimentar tu vida, para llenar tu vida de fe. Y dice, y llevándolos a su casa, versículo 34, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa después de haber creído a Dios. Todas aquellas personas, todos aquellos que te han atacado, el Señor los va a convertir y ellos se van a convertir en una bendición para tu vida. ¿Cuántos anhelan recibir esa promesa? Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? La alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración deben salir de tu boca aún cuando no lo sientas. Cuando tú estás haciendo un trabajo, a los hombres que les gusta arreglar el garaje, hacer trabajos, con el martillo se machuca el dedo. Cuando uno va caminando y está la pata de la cama que es invisible, ¿sí les ha pasado? Y les pegan el punto más doloroso del cuerpo humano, científicamente comprobado, el dedo chiquito. Muchas personas abren su boca y dicen palabras negativas. Ay, es que yo soy muy bruto. Ay, es porque esto solo me pasa a mí. Pero ¿qué tal si en esos momentos y en todos los momentos tú abres tu boca y dices, Señor, yo sé que tú eres un Dios que abre camino, yo sé que tú eres un Dios que hace milagros, yo sé que para ti no hay nada imposible, yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida? ¿Qué tal si hoy permites que todo cambie allí en la mitad de la noche? La fe que desafía las circunstancias, eso es lo que Dios quiere generar en ti. Hay cosas que te pueden pasar a ti, hay cosas que pueden pasar alrededor tuyo, pero lo más importante es lo que pasa dentro de ti. Y hoy tú vas a decirle, Señor, yo quiero que dentro de mí esté la actitud de la alabanza y de la adoración. Yo quiero que dentro de mí esté la actitud de agradecimiento. Yo quiero que la alabanza sea mi motor todos los días. Así todo esté bien, así todo esté mal, yo voy a levantarme y voy a decir, Señor, así eres tú. Señor, tú eres un Dios bueno. Señor, yo sé que puedo confiar en ti. Pablo y Silas estaban allí en la cárcel y yo los imagino, no estaban renegando, estaban hablando el uno al otro y decían, wow, qué tremenda semana la que hemos tenido.
¿Te acuerdas cuando vimos a ese joven Timoteo con esa gran alegría con la que llegó a recibirnos? Su madre nos lo entregó. Qué responsabilidad tenemos. Y después cuando fuimos a la casa de la hermana Lidia, wow, qué tremendos milagros. Esa fue la primera iglesia. No puedo creer que nosotros dos hayamos creado la primera iglesia en la casa de esta mujer, que era una mujer comerciante. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo que la gente está creciendo, las iglesias, la fe de ellos está creciendo? Imagínense que el amigo de Pablo, Silas, decía: wow, sí, no lo puedo creer. Tú y yo estamos siendo usados por Dios. Y aunque estamos acá, sabemos que somos libres. Sabemos que somos libres porque nuestra libertad no depende de estas cuatro paredes. Nuestra libertad depende de nuestra relación con Jesús. Ellos estaban recordando y decían: ¿te acuerdas que estábamos allí y esa mujer que tenía el espíritu de adivinación fue libre? Dios usó nuestra oración y ella fue libre en el momento. Imagínate, en el momento de la medianoche de más oscuridad, ellos estaban recordando las bendiciones de Dios. Y Pablo no era cantante, pero no le importaba. Y él levantó sus brazos al cielo y comenzó a cantar. ¿Y qué tal si hoy tú, aunque de pronto no eres cantante, qué tal si tú te pones en pie? Y vas a creer que lo que tú hablas, lo que tú cantas, comienza a abrir las celdas. Ellos no fueron libres a través de la alabanza de ellos, porque al otro día simplemente ellos sabían que eran libres, porque Pablo era ciudadano romano. Y cuando vinieron a soltarlos, Pablo dijo: no, yo quiero que ellos vengan y me pidan perdón a mí por haberme latigado antes de darme una sentencia. Eso no lo hacía para ser libre. Él lo hacía porque amaba a Dios con todo su corazón y quería que las personas que estaban alrededor de él se contagiaran de esa fe. Esta semana tú vas a salir de este lugar con una fe que va a contagiar a todos los que están a tu alrededor. Vas a contagiar a todos los que están alrededor tuyo. Imagínense a Pablo allí mirando a Silas y le decía: ¿cuál cantamos? Y en ese momento no sé cuáles eran las canciones que ellos cantaban, pero si fuera hoy en día diría: cantemos la de, ¿cuál les gusta? Hay una que a mí me gustaba: voy a ver la victoria. Pero ya había pasado de moda, porque había otra canción que era: así eres tú. ¿Y qué tal si tú levantas tus brazos y simplemente adoras a Dios? Y a medida que lo adoras vas a sentir que el fuego de Dios llena tu vida.